Hola, 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 compañera. ¿qué tal? Bien, bien, estamos al aire ahorita. Ya estamos, ¿verdad, Daniel? Sí, espérame que dice que está dando error. Vamos a ver si no. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos compañeros que se conectarán y que permitirán que nosotros entremos una noche más, o un día más, o una tarde más a sus hogares. Un abrazo fraternos de parte del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Como ustedes saben, compañeros, hoy tendremos un tema muy interesante. Se trata algo de la memoria histórica y el tema de ahora es derecho a la vida y la justicia. Tenemos aquí el colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria y posteriormente vamos a estarles permitiendo o dando un saludo de parte de ellas para todos ustedes. Antes que nada, vamos a pedir al compañero Marvin Izquierdo que nos salude. Adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Pues, ¿verdad? Les pedimos que nos ayude a compartir y es un honor tener invitada entre luchadoras de toda la vida, pues, y luchadoras históricas, pues, hijas de luchadores históricos. Adelante, compañero. Gracias, Marvin. Bueno, llegó el momento esperado por todos nosotros, por todos ustedes también, ya que nosotros, bueno, es un honor, como dijo el compañero, tener a las compañeras acá. Yo sé que ustedes también esperan con ansias que una de ellas salude o que los salude a ustedes. Así que, bueno, dejo el micrófono libre para que cualquiera de ustedes, compañeras, comience a saludar a nuestra audiencia. Así que adelante. Bueno, a la compañera Mirta le vamos a pedir entonces. La designada es Gloria Anaya para Ah, unir a... Gloria. Bueno, Tech Tag, muchas gracias, compañeros, compañeras, toda la audiencia que nos sintoniza. Mi nombre es Gloria Anaya, soy parte del colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria y pues agradeciéndoles un millón por esa invitación tan importante que nos permite llegar a todos esos salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en el exterior, así como compañeros y compañeras que están dando la lucha igualmente acá en El Salvador. Así que muchas gracias, aquí estamos a la orden. gracias, gracias, compañera. Bueno, también quisiéramos especialmente también enviar un saludo muy especial a los compañeros de la comunidad internacional que están pendientes de los diferentes programas y nos escriben y nos dicen, bueno, traigan este y este programa. Ellos querían que trajéramos también compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de Herbert Anaya. Bueno, aquí estamos, aquí los tenemos. Y antes que nada, también, como nosotros hemos sabido como Frente Intercontinental, queríamos expresar nuestro pésame a la familia de Medardo Gómez, que es que fue obispo o que es obispo de la Iglesia Luterana. Así que nuestro pésame para la familia del obispo. Así que bueno, vamos Marvin a comenzar con el conversatorio de ahora, así que te vamos a permitirte a ti que hagas la primera pregunta. Así que adelante. Bueno, yo quisiera escuchar antes que se presentara la compañera y entiendo que la compañera Glorita, ¿verdad? Tiene un compromiso y nos va a dar sus valoraciones inicialmente. No sé, corríjame si estoy equivocado, compañero. Bueno, entonces mis disculpas si van a presentarse las compañeras, entonces pensé que era Gloria la encargada, así que adelante compañeritas. Gloria. Gloria, Entendía Bueno, que se iban a presentar.
Pero bueno, quiero decirles que en este marco que estamos viviendo en este momento, bueno, recordemos que el 24 de marzo, la fecha muy importante para todos los salvadoreños y salvadoreñas y para todos los pueblos del mundo, en que conmemoramos el asesinato de Monseñor Romero, nuestro pastor mártir, quien fue asesinado por la dictadura militar, militar pasada, ¿verdad? Porque ahora estamos viviendo una nueva dictadura militar. Para nosotros y nosotras esta fecha constituye una fecha de reflexión, pero sobre todo de articulación de nuestras luchas en función de detener la situación de la reinstauración de dictadura militar que ahorita tenemos. Por lo tanto, es así como hemos desarrollado una serie de actividades, especialmente en el marco de la lucha contra la minería. La minería, recordemos que es prácticamente un genocidio, que está latente, esa amenaza contra todo el pueblo salvadoreño, y pues igualmente para las nuevas generaciones constituye digamos, esa amenaza de no poder tener garantizado el derecho a la vida. Así que en este contexto se han ido realizando una serie de actividades, plantones, también se han hecho mediante redes los plantones digitales en la BINAES, también se han presentado más de 150,000 firmas ante la Asamblea Legislativa y también otras 60,000 a la Corte Suprema de Justicia. Este día precisamente hemos dado una conferencia de prensa también en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, quienes estamos en defensa de los compañeros defensores de Cabañas que están siendo perseguidos, ¿verdad? Esos compañeros ambientalistas que precisamente por su lucha frente a la minería es que ellos se encuentran siendo perseguidos judicialmente, es decir, están utilizando el aparato judicial como un instrumento de represión contra nuestros compañeros ambientalistas. Este día pues hemos dado esa conferencia de prensa debido a que próximamente se repetirá un juicio, ¿verdad? Totalmente ya un proceso amañado, porque sabemos que ellos ya fueron declarados totalmente inocentes, ya que no existe ninguna prueba en lo absoluto, ninguna prueba que sustente el caso, es decir, no hay caso. Y a pesar de eso, la fiscalía, el aparato judicial, pues insisten, ¿verdad? Y sabemos que quienes están detrás de todo esto es las élites económicas que usurpan el poder político en nuestro país. Y precisamente en ese sentido es que realizamos la participación también como víctimas en exigencia de un alto a la represión contra los compañeros y compañeras defensores y defensoras ambientalistas en general, en particular, especialmente contra los 5 compañeros de ADE Santa Marta, y también en exigencia de que a todos y todas aquellas que hemos sido víctimas de graves crímenes de lesa humanidad se nos dé una respuesta. Sabemos que ya son décadas, más de 4 décadas, bueno, en nuestro caso como familia de Herbert Anaya Sanabria, que pues fue asesinado el 26 de octubre de 1987, precisamente por su labor de denuncia ante tantas violaciones a derechos humanos que en aquella época se realizaba. Recordemos las masacres del Mozote, del Zumpul, las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, todas esas formas de crímenes de lesa humanidad que todavía nos aquejan, todavía está latente esa huella, y
y no hemos recibido respuesta. Sabemos la situación de la masacre del Mozote, ¿verdad? Que incluso el juez Guzmán, quien había demostrado su fiel compromiso con la Constitución, con las leyes, ¿verdad? Con la justicia, con las víctimas, él fue igualmente víctima prácticamente porque fue perseguido y destituido en su función, y resulta que el caso pues está ya, digamos, en impunidad. Así podemos hablar de los demás casos. Recordemos los compañeros de COPES, sobrevivientes de tortura, quienes también hace años interpusieron sus demandas de manera oficial ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Recordemos que en 2016 se emitió una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía por parte de la Corte Suprema de Justicia, en donde mandataba a los diferentes órganos e instituciones responsables de perseguir estos delitos, ¿verdad? Y hacer justicia. A la Asamblea Legislativa, por ejemplo, le mandató la aprobación de la ley de justicia y de reparación integral para las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora estamos esperando. Igualmente, por otro lado, a la Fiscalía también se le mandató realizar acciones que garantizaran que no garantizaran a las víctimas esa, pues, nuestro derecho a recibir una pronta y cumplida justicia. Sin embargo, pues la Fiscalía, que se había comprometido a establecer una unidad especial, pues no ha realizado su labor, y por el contrario, nuestros compañeros y compañeras que interpusieron sus denuncias como sobrevivientes de tortura, hoy pues han pasado tantos años y en tan malas condiciones de salud, precisamente a raíz de todas las torturas que recibieron, y todos ellos están falleciendo en condiciones indignas, ¿verdad? Y sin recibir justicia por sus casos. Pongo el ejemplo del compañero Rafael Segura, quien él falleció hace pocos meses, y así, Madre Vicky también, la presidenta de Comadres, del Comité de Madres, Monseñor Romero, también falleció en espera de una justicia, ¿verdad? Entonces es una situación muy preocupante y nos indigna profundamente cómo están utilizando nuestro dolor para incluso perseguir a compañeros, basándose en un caso que ni siquiera existe. Y por el contrario, los responsables genocidas de todos los crímenes de lesa humanidad están quedando totalmente impunes. Por eso le hacíamos el llamado y la exigencia tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Henry Mejía, quienes tienen ahorita en sus manos tanto el tema de justicia real para las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, cese a la utilización del aparato judicial en contra de compañeros y compañeras defensores y defensoras ambientalistas y de los demás derechos humanos que en ese momento están siendo violentados por parte de este régimen dictatorial. Igualmente tienen en sus manos esa solicitud adjuntada con miles y miles de firmas de salvadoreños y salvadoreñas que estamos demandando, exigiendo que esa ley que permite la minería metálica en nuestro país y deroga la ley anterior que lo prohibía, esa ley debe ser declarada inconstitucional al más corto plazo, ¿verdad? Entonces, ellos y ellas, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben de actuar de acuerdo a su mandato constitucional. Entonces, hicimos ese llamado igualmente
estamos haciendo el llamado a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la señora Caballeros. Ella tiene también una gran responsabilidad en este momento. Le exigimos que ella cumpla con su mandato constitucional y también en honor a toda esa memoria de tantos defensores y defensoras que ofrendaron hasta su vida, porque los salvadoreños y salvadoreñas tengamos una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que nace de los acuerdos de paz para ser nuestra voz, para ser esa institución que nos defienda frente a todas estas arbitrariedades que se están cometiendo, ilegalidades, todas estas barbaries que se están cometiendo por parte del régimen actual, ¿verdad? Entonces, todas estas instituciones están siendo actores cómplices de todos estos graves hechos que en este momento se están volviendo a repetir y que lo hemos dicho millones de veces. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y por eso estamos en pie de lucha, en exigencia como víctimas de todos estos graves crímenes, en solidaridad y acompañamiento con los diferentes sectores de nuestro pueblo que en este momento están enfrentando situaciones difíciles de persecución, de despojo de los territorios, de las tierras, de los recursos. Sabemos que el agua es fundamental para la vida y es precisamente lo que nos están arrebatando en estos momentos a través de diferentes mecanismos. Igualmente, tenemos otras luchas. Sabemos que ahorita se están despidiendo por grandes cantidades a trabajadores, trabajadoras de las diferentes instancias del gobierno, igualmente maestros, maestras, enfermeras, médicos, que han estado denunciando sobre todo la falta de medicamentos, el saqueo de los hospitales, el saqueo de las escuelas. Entonces es una persecución, una situación terrible y pues este aniversario de Monseñor Romero pues ha venido a fortalecernos en conciencia como pueblo, ¿verdad? Y sobre todo ese llamado a la unidad, a la articulación. Sabemos que el pueblo está despertando, lo vemos, lo sentimos en la calle, a través de las redes sociales, a través de las expresiones, también a través de las movilizaciones, se siente bien fortalecido el pueblo en su determinación con detener esta ley, que ya hay bastante conciencia de lo que significa, que es la muerte del pueblo. Si nos contaminan el río Lempa, pues es gravísimo, ya que significa el río Lempa la vida, ¿verdad? Como seres humanos somos 70% agua y el que nos contamina en el río Lempa, que es de donde nos abastecemos principalmente los salvadoreños y salvadoreñas, eso es la muerte, ¿verdad? Igual tenemos como en nuestro territorio más de 300 ríos que debemos de defender. Y así otros recursos tan importantes como la biodiversidad. Ahorita estamos enfrentando una situación grave de deforestación, ¿verdad? Y no hay instituciones, no hay una fiscalía que esté persiguiendo todo este ecocidio, no hay esos tribunales, ¿verdad? Incluso el señor Henry Mejía, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, él es experto en el tema de derecho ambiental y bueno, lamentamos mucho y nos preguntamos el por qué él no actúa, siendo conocedor de la ley, de la Constitución y de su compromiso, porque también él es hijo de la Universidad de El Salvador. Así que pues estamos en todas estas luchas, también acompañando a muchas madres víctimas de tanta injusticia que ahorita se está dando, incluso en las cárceles. Hemos estado acompañando igualmente
la lucha de la madre del joven Carlos Abarca, pues es una madre admirable, ¿verdad? Igual su hermana, quienes están pues a diario en las calles pegando las imágenes del joven Carlos Abarca, ¿verdad? Yo considero que cualquier funcionario, funcionaria que está ocupando un puesto en el gobierno, en una institución que la Constitución le mandata actuar en estos casos, debería de sentir mucha vergüenza de lo que está pasando en nuestro país, de todo ese dolor de tantas madres, de tantos hijos, de tantas hijas, de víctimas de ese crimen de desaparición forzada. Lo hemos visto en las calles, en las movilizaciones, niños y niñas de la misma edad que nosotros y nosotras teníamos cuando mi padre fue secuestrado por la dictadura militar en aquella época. Igual la misma historia se está volviendo a repetir. Vemos a esos niños y niñas movilizándose con sus cartelitos, con las imágenes de sus madres, de sus padres. Deberían de sentir mucha vergüenza y deberían de también saber lo que significa las consecuencias también, porque tarde o temprano la justicia también recaerá sobre todos aquellos que hayan sido cómplices de toda esta barbarie. Así que mi abrazo, mi cariño para todos y todas ustedes que están allá en el exterior, hacerles ese llamado a la unidad también. La solidaridad internacional salva vidas, aporta muchísimo, siempre lo mencionamos, gracias a la solidaridad nacional, ¿verdad? En primer lugar de las madres, de los desaparecidos, de los asesinados que trabajaban con mi padre, pues gracias a ellas que se fueron a tomar catedral, no lo desaparecieron en ese momento, pero también gracias a esa solidaridad internacional. Fue la combinación de todas esas solidaridades que pues sobrevivimos, incluso mis hermanos, mis hermanas y yo. Mi madre tuvimos que salir en el año 87, posterior al asesinato de mi padre, y allá encontramos mucha solidaridad, mucho cariño, nos abrieron las puertas, nos siguen abriendo las puertas. Entonces ese, ese llamado, ¿verdad? Nuevamente a que este pueblo lo necesita de esa solidaridad colectiva para poder hacerle frente a esa dictadura, derrotar todas esas leyes que están atentando contra la vida de todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle las Gracias. gracias a Gloria Anaya, que nos ha hecho una breve historia, pero sobre todo análisis de la coyuntura que estamos viviendo, porque la vida se protege con el derecho a la verdad, el derecho, el acceso a la justicia, y precisamente la memoria histórica es la que nos puede permitir definitivamente defender la vida futura conociendo nuestro pasado, porque quien no conoce su pasado no tiene herramientas, no tiene esa amalgama para poderse sentir parte de esa gran nación, de este territorio de Cuscatán, que ahora se conoce como El Salvador, pero que es un pequeño territorio con muchísima gente, con gran conciencia social, con gran calidad humana. Y por eso es que estamos este día buscando la manera de hacer un recuento breve, digamos, de lo que son los hechos relevantes en nuestro país en este mes de marzo. En este mes de marzo, que como ya se dijo, el día 24 de marzo se ha dedicado por parte de Naciones Unidas para dedicarlo a la verdad de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento
Edith va a empezar con eso. Bueno, como habíamos dicho, uno de los objetivos principales del colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria es precisamente rescatar la memoria histórica, porque para nosotros y nosotras es sumamente importante tener eso muy claro y volverlo a recapitular, porque como estaba diciendo mi mamá, estos hechos lamentablemente se están repitiendo. Y bueno, empezamos en este mes de marzo. El 12 de marzo de 1977 fue asesinado el padre Rutilio Grande junto a Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano. Es importante destacar este hecho brutal que nos llenó de tanta tristeza, pero además de esperanza. El padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus, Manuel Solórzano dieron su vida para poder avanzar en este proceso de concientización, de organización y de movilización en defensa de la vida de nuestro pueblo salvadoreño. El 24 de marzo, que también este hecho marcó profundamente a Monseñor Romero, que fue una de las situaciones que empezó a despertar en él también el primer milagro, ¿verdad? Del padre Rutilio Grande fue esa conversión de Monseñor Romero hacia una apertura más a escuchar lo que estaba sucediendo con la gente pobre a la cual el padre Rutilio Grande defendía. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Romero, pero también este día, el 21 de diciembre de 2010, fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con graves violaciones a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derecho a los derechos humanos. Sí, Monseñor Romero, pues como se ha dicho muy bien, es símbolo de esa esperanza, de la palabra del Evangelio hecha realidad, acompañando al pueblo. Monseñor Romero tomó el micrófono no solamente para hacer, digamos, sus extraordinarias homilías basadas en el Evangelio, sino que también tomó la denuncia muy clara, muy firme, valiente, que le llevó pues a dar su vida, aún consciente él de que hacer uso de el púlpito para denunciar la verdad, para cuestionar las injusticias, para decirle a la oligarquía salvadoreña, quítense los anillos, si no, les van a quitar hasta la mano y el dedo y todo, ¿verdad? Así es que Monseñor Romero, símbolo de rebeldía, símbolo de esperanza, nuestro San Romero de América. La situación a partir del asesinato de Monseñor Romero se fue agudizando en El Salvador. Se registran muchas de las grandes masacres y graves violaciones a los derechos humanos. Gran parte de ellas están registradas en los primeros años de la década de los 80. Uno de los papeles importantes que desempeñó precisamente la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, CDHS, no gubernamental, fue la recopilación del testimonio de pruebas para denunciar lo que estaba ocurriendo a nivel nacional por parte principalmente del ejército, por parte del gobierno, una violación sistemática a los derechos humanos. Es así como el 14 de marzo de 1983, Marianela García Villas, presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, fue capturada y torturada y asesinada. Hace poco, pues, hemos estado en la Bermuda como colectivo de derechos humanos Herbert Anaya, acompañando ese esfuerzo de memoria histórica, esa expresión de respeto, de agradecimiento, de valentía que demuestra los pueblos, nuestros pueblos organizados, especialmente en Suchitoto, donde fue muy fuerte la represión, pero que ahí precisamente la semilla de la vida de Marianela García Villas ha sido
sembrada en tierra fértil. Y precisamente este día 15, porque fue el sábado 15 que se hizo la nueva conmemoración en esa hacienda La Bermuda, que fue la primera hacienda de las que formaron los españoles cuando llegaron a invadir nuestras tierras. Ahí pues con cantos, con testimonios de una de las personas que acompañó a Marianela García Villas, que precisamente le ayudó a recopilar toda la información que ella estaba sacando de ahí de las masacres que estaba cometiendo el ejército, el batallón Atlacate y los otros batallones en contra de la población civil, aplicando incluso armas químicas que estaban y que son prohibidas a nivel internacional por el derecho internacional humanitario, y que precisamente ella llevaba las pruebas tanto de las evidencias de la aplicación del fósforo blanco como los testimonios de las víctimas. Ella llevaba su cámara, llevaba su grabadora, y precisamente por ser una persona que obviamente se notaba que no era de la gente campesina, la identificaron y la torturaron, como dice Edith, hasta la muerte, pero ella precisamente murió con las botas puestas, según el testimonio de la compañera que la acompañó hasta el momento en que los agarraron a balazos a toda la gente que estaba ahí. Eran como 100 personas, entre mujeres, adultas, niños, niñas, personas que iban saliendo para huir del operativo que se había implementado en contra de la población civil y en donde se hicieron varias masacres. Nuestro reconocimiento, respeto, nuestro compromiso de reforzar nuestras fuerzas para poder continuar la labor de Marianela García Villas. Pues antes y después del asesinato de Marianela García Villas, también hubo otros casos de persecución, desaparición y asesinato de otros defensores y otras defensoras de derechos humanos. Precisamente, bueno, yo nací en una isla de América Fernanda Perdomo cuando fue desaparecida junto a su compañero de vida el 21 de agosto de 1982. Y luego del asesinato de Marianela García Villas, pues ya sabemos que también se siguió una sistemática persecución, difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos por ser una labor considerada incómoda para los regímenes criminales y corruptos de esa época. El 15 de marzo de 1993, ya saltamos posterior a los acuerdos de paz, de la firma de los acuerdos de paz, el 15 de marzo fue un día muy importante porque fue publicada el informe de la Comisión de la Verdad, donde se recopilaban esa documentación que se hizo sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, y apenas 5 días después, el 20 de marzo de ese mismo año, fue aprobada la ley de amnistía, también conocida popularmente como la ley de impunidad, porque garantizaba la impunidad a todas las personas que fueron responsables de esos graves crímenes contra la humanidad. Esta ley fue aprobada en su mayoría por partidos de derecha representados en la Asamblea Legislativa de ese entonces. Esa ley, vale recordar que fue derogada gracias a décadas de resistencia al olvido y de lucha por parte de las víctimas, de los comités de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Se logra que en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional derogara esta ley por violar el derecho de las víctimas al acceso a la verdad. Y luego, el 21 de marzo de 2017, es reabierto el caso de asesinato de Herbert Anaya Sanabria, un defensor de derechos humanos que fue asesinado el 26 de octubre de 1987. Previo a eso, fue obviamente estigmatizado, difamado por parte de funcionarios de los regímenes criminales de la época. También era objeto de ataques por parte de anónimos, muy parecidos a los troles de ahora, acusándolo de terribles cosas para simplemente deslegitimar su voz de denuncia.
Este caso fue reabierto por la Fiscalía, pero hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta a, ese crimen. Y es importante destacar que también el 26 de mayo de 1986 fue capturado ilegalmente, arbitrariamente por la Policía de Hacienda, hombres vestidos de civil, que fue llevado a la sede de la Policía de Hacienda, donde fue torturado durante 15 días, y ahí es donde entra la valentía de las madres, que inmediatamente pues se movilizaron y se tomaron incluso catedral para denunciar el hecho, para exigir el respeto a su vida, y además otras organizaciones a nivel internacional, que también fue muy importante para que en ese momento, como decía Gloria, no fuera desaparecido o asesinado en ese momento. Gracias a esa presión internacional y nacional, él y junto a otros 4 miembros que también fueron capturados y torturados, fueron remitidos al penal de Mariona, donde se permanecieron 9 meses hasta febrero de 1987. Y bueno, ahí es donde se da toda esta situación, se intensifica tanto la denuncia por parte de la comisión, y se intensifica también la persecución de parte del régimen de esa época. Como podemos ver, el esfuerzo de documentar las graves violaciones a derechos humanos, de tomarle fotos a los cuadros dantescos que representaban los torturados, asesinados, desaparecidos en El Salvador, que hizo la CDH, fue igualmente reprimida con todo lo que eran las violaciones que sufría nuestro pueblo. Eso de la difamación, la amenaza, los atentados dinamiteros contra la comisión, los atentados dinamiteros contra los vehículos, como le ocurrió al presidente, el que quedó como presidente de la comisión en lugar de Marianela García Vías, Augusto Méndez. A él le pusieron una bomba y tuvo también que salir del país. Pero es decir, tenemos muchas personas integrantes de la comisión detenidas, desaparecidas, como Eduardo Vides, como América Fernanda Perdomo. También personas asesinadas, ¿verdad? En primer lugar, pues se puede destacar el caso de Marianela, de Herbert Anaya, del compañero, o sea, hay varios compañeros, Magdalena Enríquez, Rivera Martelli. el doctor Rivera Martelli, que fue detenido desaparecido, pero es decir, el reflejo de lo que es la desaparición forzada, la tortura sistemática, las ejecuciones especiales en contra de personas importantes en la lucha por la verdad, la justicia, defendiendo la vida, defendiendo los derechos humanos, han sido pues pagadas con la vida de la gente, con su sacrificio de ser torturados, de abandonar sus casas, de dejar a su familia, ¿verdad? De hacer muchos sacrificios personales y familiares en pro de que después haya precisamente un país donde se respeten los derechos humanos y que sea una realidad esa Declaración Universal de Derechos Humanos, ese sistema internacional y nacional de protección a los derechos humanos. En ese esfuerzo hemos estado desde entonces, y antes, cuando Bukele tomó el poder en 2019 de forma legítima, en ese momento se reconoce el gran apoyo que tuvo, pero lamentablemente a partir de ese momento fue una total degradación de nuestro sistema democrático, y todos los esfuerzos que se habrían logrado hasta ese momento, pluralidad política, derecho a defender derechos, etcétera, fueron acceso a la información pública completamente en picada. anulado.
desde la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, luego con que se utilizó propaganda, recursos públicos, su cargo para hacer campaña por los diputados para obtener la mayoría en la Asamblea y que el 1 de mayo de 2021 solo llegan a destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Legítimamente electos. y al fiscal general, pues todo esto, el Estado de Derecho, la democracia se va Anulando. totalmente al carajo. Y luego, bueno, sabemos el pacto de pandillas y toda esa situación que sumó el desgaste de nuestra democracia en el país y que terminó con el asesinato de 87 salvadoreños completamente inocentes en marzo, el fin de semana sangriento previo a la aprobación del régimen de excepción en el 27 de marzo de 2022. Fueron asesinados estas personas por el rompimiento, ahora se sabe que fue por el rompimiento de ese pacto de Bukele con pandillas. Y pues eso fue, a partir de ahí, ya todo lo demás es historia, cuántas personas, a miles de personas, miles de salvadoreños y salvadoreñas han sido capturados de forma ilegal, arbitraria, miles de denuncias por torturas en las cárceles, asesinatos bajo custodia del Estado, que de cualquier forma el Estado estaría obligado a explicar a los familiares, a darle a los familiares el derecho a saber qué fue lo que pasó con su familiar que estaba bajo custodia del Estado cuando esta persona falleció, porque uno de los argumentos del oficialismo es que muchas personas estaban ya enfermas, pero eso no es cierto, porque hay muchas denuncias de personas jóvenes que entran sin ninguna enfermedad y salen con señales de tortura, desnutrición severa, graves situaciones que ponen en alerta a la comunidad internacional o por lo menos a quien tiene noción de que eso es una situación completamente ilegal, que se estén en esas condiciones infrahumanas a personas a las que ni siquiera se les ha comprobado ningún delito. Sí, es así como el régimen de excepción se ha establecido justificando de que se iba a perseguir a los miembros de pandilla. Lo cierto es que después de 3 años hemos podido comprobar tristemente que se ha utilizado como un mecanismo de control para aterrorizar a todas aquellas personas afectadas por los desalojos en los territorios donde Nayib quiere implementar sus grandes proyectos, ¿verdad? Como el aeropuerto de Oriente, todos los negocios de turismo en toda la playa, los desalojos en el centro de la capital y de las principales ciudades del país en contra de la gente que se gana su sustento diario o se lo ganaba gracias a vender lo poco que podían vender en las calles. Ahora pues esta gente es perseguida. O sea, todo se está utilizando en contra de periodistas que investigan de forma profesional, científica, lo que está viviendo El Salvador. Y por supuesto, develan toda esta barbarie que está detrás de los proyectos de muerte de Nayib Bukele, porque no solamente es la minería la que está atentando contra la vida de las personas, contra la vida de los territorios, los ecosistemas de nuestro país, sino que también hay proyectos tan terribles como el mismo Secot, que se ha implantado en un lugar donde hay una gran cantidad de población afectada con solo los desechos sólidos que salen de ese centro de internamiento que definitivamente es como producto de ese pacto de las pandillas, que se ha hecho de una forma bien acelerada, ¿verdad? Pero hay muchos otros proyectos de muerte, como ya se decía, hay más de 300 ríos en El Salvador, muchos de ellos amenazados, como el río Sensunapan, donde ya hay 7 represas y que definitivamente quieren
montar la octava represa. No se ha hecho gracias a la lucha organizada de los pueblos originarios que sí defienden su río, defienden el ecosistema, defienden la vida. También pues tenemos un montón de proyectos de muerte precisamente avalados por el Ministerio de Medio Ambiente, que debería de estar para proteger, para tener, digamos, de acuerdo a la ley del medio ambiente, el esfuerzo de medir el impacto negativo en las diferentes poblaciones donde se están implementando los proyectos, como esto del Valle del Ángel, ¿verdad? Que se ha visibilizado gracias a la lucha organizada también de las organizaciones eclesiales, organizaciones sociales de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, y por supuesto con ese apoyo mediático del periodismo comprometido, se ha logrado visibilizar ese gran atentado en contra del Valle del Ángel, que precisamente pretende hasta impermeabilizar zonas de recarga acuífera. En fin, son muchos los proyectos, digamos, que en este momento está permitiendo, está fomentando Nayib Bukele y su grupo familiar con los aliados de la oligarquía nacional e internacional para precisamente sacar el máximo de lucro en beneficio de la familia de Nayib y de las empresas transnacionales, ¿verdad? Que definitivamente solo ven el lucro. Marvin tiene una pregunta, creo. Sí, mire, hay una ráfaga de varias preguntas, como si ustedes supieron que ustedes iban a estar con nosotros, nos preguntaron que le preguntáramos y vamos a hacer, Daniel también le tiene que hacer, uno, ¿cómo ve usted, compañera Mirna? Y le voy a hacer más de una pregunta y después, el sistema de justicia ahora, o sea, porque yo, los magistrados, con el perdón, ¿verdad? Le pregunto porque usted fue magistrado, brillan por su ausencia, pues no dudo, o sea, no sé si es, perdone mi ignorancia, incapacidad o inmoralidad o miedo, por un lado. En la fiscalía lo veo yo, más parece, ese sí lo voy a decir directamente, mandadero del inconstitucional, pues, ¿verdad? Jueces hay una mezcla, hay jueces que tienen miedo, no voy a decir que todos los jueces son malos, pero lo que decía Glorita y también lo decía Edith, bueno, lo del juicio no nos gustó cómo salió el resultado de los 5 ambientalistas. Repetimos el juicio, o sea, ¿a qué estamos jugando? O cosas como, miren, llevamos tantos meses, ya cumplimos ayer parece, corríjame, 3 años del estado de excepción y presume ya no hay asesinatos, pero va más de 400 o casi 400 asesinatos dentro de los penales. Y algunos de ellos dicen, yo soy custodio, ¿verdad? Y tú sabes, Edith, aquí en Estados Unidos, alguien incluso condenado a muerte, si alguien lo pone por descuido del custodio y se muere antes, a ese custodio encargado de preservar la vida hasta el día que le vayan a aplicar la inyección letal, lo meten preso, pero aquí, digamos, hay custodios que no los mataron ellos, pero los ponen en medio de 5 pandilleros a un muchacho que no tiene nada que ver con... Es una forma de decirle, miren, mátenlo sin decirle, compañera, perdone mi ignorancia, Daniel, no sé si quiere, Sí, porque... gracias, Marvin. No, yo antes que nada, compañeras, me gustaría hacerles la pregunta. ¿Ya terminaron ustedes el esquema que traían? Y si no, terminemos el esquema de ustedes y después seguimos con las preguntas que hace el compañero Marvin, o sea, para que no nos quedemos a la mitad porque están bien importantes. Bueno, aquí también habíamos recopilado que ya dentro de este terrorismo de Estado que ha instalado Bukele a través de todos los mecanismos que ya hemos explicado, desde el 9F 2020 hasta la El 1 de derogación, mayo. hasta la aprobación también del régimen de excepción, que hasta la fecha ha sido prorrogado mes a mes, con infinidad de denuncias sobre el abuso de poder, sobre la corrupción, etcétera. En este contexto también se da la persecución contra los ambientalistas de ADES, los 5 compañeros líderes ambientalistas de ADES y de varios
defensores de derechos humanos del anonimato, líderes y lideresas de las comunidades como Rosa Elvira Flores, que el 27 de marzo de 2024 fue encontrado su cuerpo ya sin vida después de varios días de haberse sido denunciada la desaparición. Y pues, entre otros, ¿verdad? Porque también tenemos sindicalistas, Giovanni Aguirre, que está preso aún, Luisito, que ya tiene su Luis carta de Alberto libertad, Mengíbar. también a Luis Alberto Mengíbar de la Universidad del Salvador. Hay muchos casos, ¿verdad? Que no son tan sonados, pero que están ahí y pues no podemos olvidar a estas personas, igual los presos políticos como Eugenio Chicas, Atilio Montalvo, Pepe, que también están presos de forma arbitraria gracias a este contexto de terrorismo de Estado que ya hemos explicado. Y bueno, y las otras fechas que queríamos rescatar de este marzo, bueno, un homenaje al padre Rogelio Poncel, que falleció lamentablemente el 24 de marzo de 2025, y del obispo Medardo Gómez el día de ayer, que es una noticia muy lamentable que nos quita una gran figura, ¿verdad?, de resistencia en este país. Y también cabe mencionar el natalicio del poeta, escritor, miembro de la generación comprometida, Tirso Canales, que su natalicio fue el 26 de marzo. Sí, bueno, la verdad es que es, como digo, estas fechas son de doble sentido. Uno, nos ponen tristes, pero son símbolo de esperanza. Nos retan a continuar luchando, porque pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que se calla, no le sirve de nada más que esperar el momento en que van a ser afectados. Entonces, estamos aquí precisamente haciendo homenaje a todas estas personas que han dado su vida, que han propiciado que la memoria histórica no caiga en el olvido. Es millones de gentes dentro y fuera del país, salvadoreños, salvadoreñas, gente que ha sido más beligerante, que ha nacido, tiene origen en otros países, pero que son más salvadoreños o salvadoreñas que los propios salvadoreños. También tenemos que agradecerles porque su nivel de sacrificio a veces no lo valoramos. En los países del primer mundo es más difícil dedicar el tiempo, como lo están haciendo ustedes, para poder hacer el esfuerzo voluntario, sistemático, de no dejar morir la memoria histórica, de que esos gritos de auxilio, de alerta que vienen desde las víctimas, desde las organizaciones que defienden a las víctimas o que integran víctimas, no caigan en el vacío gracias a todo este esfuerzo organizativo. Entonces estamos aquí precisamente haciendo ese homenaje, diciendo pues que efectivamente el sistema de justicia del país, gracias a los acuerdos de paz, había logrado muchos avances. Pero a partir del 1 de mayo, en que se instala esa Asamblea Legislativa con mayoría absoluta de nuevas ideas, entonces prácticamente se destituye a los 5 magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia que integran la Sala de lo Constitucional, porque no le hacían caso a Nayib. Le cuestionaban sus arbitrariedades, defendían el derecho a la libertad, defendían la Constitución. Entonces también destituyen a estas personas y ponen gente que les iba a obedecer, ¿verdad? Y las que los han sustituido ahora también les obedecen. Pero también el fiscal general, fue destituido ese fiscal general que había pretendido trabajar con CICIG en una forma correcta, presionado por todas las demandas de nuestro pueblo, y presentaron 12 casos que fueron trabajados por la CICIG con la fiscalía. Los presentaron, pero esto fue el detonante para que Nayib destituyera a ese fiscal, ¿verdad? Y pusiera a un fiscal que le
obedece, ¿verdad? Igual que la Procuradora de Derechos Humanos, igual que el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte de Cuentas. Entonces, ¿cómo está la justicia en El Salvador? Yo, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, recuerdo que en la Corte de 15 magistrados o magistradas, 8 magistrados o magistradas siempre tenían esa tendencia a obedecer o a favorecer lo que la derecha en El Salvador les exigía. Pero siempre hacíamos un voto razonado. Siempre buscábamos los mecanismos de cómo se pudiera utilizar ese presupuesto del 6% que fue entregado a la Corte, al órgano judicial, gracias a los acuerdos de paz, gracias al sacrificio extraordinario de nuestro pueblo. Y precisamente ahí es donde tuvimos la oportunidad de fundar las nuevas jurisdicciones, como la jurisdicción de familia, la jurisdicción penal juvenil. Se reformó la jurisdicción penal, donde precisamente hay herramientas para combatir digamos, la corrupción del gobierno, que nunca se pudo implementar de forma profunda, porque precisamente ya explico, siempre hubo la mayoría de magistrados, los 8 votos al menos, para decidir, que pudieron detener cosas que perjudicaban a la oligarquía salvadoreña. Sin embargo, pudimos hacer mucho avance en cuanto a capacitar a los jueces. Llegamos a tener ejemplos como ese juez Guzmán, que tuvo bajo su responsabilidad el trámite de el proceso contra los generales, contra los militares, contra el Estado Mayor responsable de la masacre del Mozote. Y precisamente avanzó hasta tal momento en que le dio orden al ejército de abrir los archivos militares. Hasta ahí le llegó su esfuerzo como juez defensor de la Constitución, garante de nuestro sistema nacional e internacional que tenemos pues vigente todavía, ¿verdad? Pero entonces a él prácticamente se le destituyó, porque lo que hizo el juez Guzmán al final decir, no, yo no me voy no voy a aceptar la prebenda que está ofreciendo el gobierno salvadoreño de que a él no lo retiraban forzosamente porque él ya tenía 60 años. Entonces, él dijo, o todos vamos a ser respetados por nuestra capacidad, nuestra idoneidad como jueces, o no me quedo. Pues entonces, claro, él tuvo que irse porque aceptar el atentar contra la estabilidad de los jueces es aceptar que sencillamente se anula la independencia judicial. En este momento, pues, tenemos el problema de que el juez que no obedece el Twitter que ponen allí o que ponen los que manejan ese sistema de propaganda o de presión y represión contra la población civil y especialmente contra los jueces que no obedecen, ese juez es destituido, es trasladado, es denigrado, es cuestionado. Cuestiones que son totalmente inadmisibles en un Estado de Derecho, ¿verdad? Pero eso es lo que explica que, por ejemplo, casi 400 personas han sido asesinadas dentro del sistema de carcelario de El Salvador. Decimos casi 400 que es un subregistro, porque hay denuncias de que en El Salvador, en las cárceles de Izalco, hay fosas clandestinas donde se han enterrado personas que ni siquiera la familia sabe que ya murieron, porque tenemos que decir, y esto es otro de los aspectos que son crímenes de lesa humanidad, todas las personas que fueron detenidas durante esos 3 años del régimen de excepción no han tenido comunicación con su familia, están desaparecidos técnicamente en forma temporal, pero están desaparecidos. También tenemos el problema de que
al menos 40 personas, 40% de las personas que han fallecido o han sido asesinadas dentro de las cárceles del país han tenido claras evidencias de tortura. Eso es la gente que ha logrado denunciar y que se ha atrevido a abrir el ataúd en que les entregan a veces a sus familiares con la prohibición de que los abran. Pero la gente valientemente, precisamente gracias a la organización, a la conciencia de sus derechos y que tienen derecho a reclamarle al Estado salvadoreño que haga justicia. Gracias a eso se ha logrado identificar pues al menos casi 400 asesinados dentro de las cárceles, unos con evidentes formas de tortura y otros muertos por falta de alimentación. Si la gente que ha salido libre milagrosamente de esas ergástulas, han salido muchos con esas estampas que se han visto de las personas que fueron parte de las víctimas en los centros de concentración nazi, que obviamente ahora escandalizan todavía escandalizan al mundo entero, pero que esas estampas las tenemos como realidad tristemente en nuestro país ahora, por falta de alimentación, por falta de agua, el líquido vital, como ya decía Gloria Naya, somos 70% de agua y a esta gente no se les da ni siquiera agua para poder sobrevivir. Entonces estamos en una situación realmente difícil, no está funcionando la institucionalidad, menos el sistema de justicia. Ahora hemos llegado al colmo de que con las reformas que se han hecho a las leyes penales, hay personas que podrán estar hasta 10 años detenidas provisionalmente, detenidas sin condena, que al final de esos 10 años de supuesta investigación, les podrían decir, disculpe, usted es inocente y va para afuera. Pero ¿quién le paga los 10 años de haber destruido esas vidas? Entonces, sí, compañeros, público en general que nos escuchan en las diferentes partes del mundo en que esta luz de información que es este medio el Frente Intercontinental nos permite expresarnos de esta manera y a muchos otros de los invitados e invitadas que ustedes han podido contactar, como es el caso que le han dado mucha publicidad también, entrevistando a los compañeros abogados que han sido ahorita criminalizados por el hecho de defender derechos, ¿verdad? La compañera Ivania y el compañero Rudy Joya Fidel y Zavala. Fidel Zavala, ¿verdad? Que son víctimas precisamente conscientes de que a lo que se atreven, a lo que se atienen es a la cárcel, a la persecución, a la difamación y hasta el atentado contra sus vidas. Sin embargo, al igual que nuestros héroes, heroínas y mártires del pasado, del presente, continúan desafiando este régimen de maldad, este hombre desalmado que encabeza un gobierno de destrucción de nuestro proceso democrático, porque no es infalible. Este tipo tendrá límites en la medida que nuestros pueblos, dentro y fuera del país, le pongamos precisamente mucho esfuerzo a la denuncia, a la búsqueda de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional. No importa que la Corte tenga más de 7,000 habeas corpus sin resolver, pero ahí están. Son un dato que también nos ayuda a fortalecer el esfuerzo que se hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las instancias de Naciones Unidas, que precisamente ya se han pronunciado censurando ese fatídico decreto de estado de excepción, que ya no es excepción, sino que después de 3 años es
una ley permanente que sea utilizado para amordazar a las personas que reclamamos nuestros derechos ante una violación de cada uno de esos derechos consagrados en la Constitución. Correcto, compañera. No, y es una cosa que da curiosidad. Si Edith Anaya Perla publica algo denunciando una violación, rápido el ejército de troles de Bukele si se entera, o Marvin, pero compañera mía, de los asesinados, pues dolorosamente los 87 asesinados, no tenemos los jefes de pandilla o los pandilleros que los asesinaron. De eso hasta este día no nos han dicho, miren estos son, o lo que decía aquí compañeros de Movir, a 15 reos con el calor que hay allá, les dan una pichinga de, digamos, 3.78 litros para todo el día, no deliberadamente, perdonen mi ignorancia, sin vapulearlo, les están provocando una insuficiencia renal, es de un delito también, entiendo yo, de lesa humanidad, pues, y puede ser porque deliberadamente saben que van a terminar con enfermedades renales, cardíacas, etcétera. Entonces, Cáncer, el ¿cuál es, cáncer que ha cuál es? desatado en toda esta gente. No, y también como dice Ingrid Escobar del Socorro Jurídico, de las muertes, de las casi 400 muertes de inocentes adentro de las cárceles o de personas adentro de las cárceles sin ninguna explicación, solo uno de esos ha sido reportado del SECOT, que es donde están los pandilleros, donde están los líderes pandilleros que se sabe que han tenido el pacto con las pandillas. Del resto, del que han sido asesinados o dejados morir en el resto de cárceles, pues no hay ninguna explicación. Y ahí es donde se ve que hay una hipocresía. Aparte de criminales, son unos grandes hipócritas porque a los pandilleros los tienen súper bien, en súper buenas condiciones, se les ve bien alimentaditos, bien asoleaditos, bien bonitos salen ahí, cuando los inocentes, las personas inocentes en las mazmorras del régimen están como que son cadáveres vivientes, con esas condiciones infrahumanas que, como decíamos, eso es un holocausto en pleno siglo XXI en nuestro país. Sí. Definitivamente es algo terrible porque sí hay que acotar de que la mayoría de la gente que muestran así en los videos de propaganda de Bukele dentro del SECOT, la mayoría de esa gente fue capturada durante los regímenes anteriores, o sea, los gobiernos de Arena y el FMLN habían perseguido a los pandilleros, los incluso jefes, porque habían 12 jefes pandilleros que Estados Unidos estaba pidiendo, ¿verdad? Cuando llegó Bukele les dijo que no se los daba, no los extraditaba. Y de esos hay por lo menos unos 4 que han sido liberados. Bueno, el famoso caso del Kroc, que fue liberado por parte de Marroquín, el de tejido social, que él mismo dice en los audios que se filtraron gracias al periodismo investigativo y valiente, que dice, yo mismo fui a sacar al viejo para demostrarles mi fidelidad a los pandilleros y la confianza. Y ese jefe de una estructura gubernamental, por más que se le ha cuestionado, hasta sale en la lista Engel, igual que Osiris Luna, ahí están, ¿va? No los procesan. Como no han procesado y no han buscado, o sea, no se ha fortalecido el sistema de investigación científica para perseguir el delito. Lo que se ha hecho nada más es agarrar al que está colocado en el lugar equivocado y para cumplir las cuotas que le impone la policía a los agentes de la PNC o a los mismos miembros del ejército. Solamente están haciendo capturas de gente inocente, incluso gente que había sido cuestionado por delitos de tránsito, de violencia intrafamiliar, pero que habían pasado y estaban en los archivos de la policía y de la fiscalía, esos los han ido a capturar de nuevo. O sea, es imposible creer que se ha utilizado
el régimen de excepción para perseguir el crimen. No se hace eso. Pero además que otro elemento de hipocresía de este régimen de Bukele es que el fiscal general, el mismo fiscal general, él fue defensor de uno de los principales colaboradores de las pandillas y además está involucrado en otros casos de corrupción. ¿Cómo va a perseguir una persona de estos antecedentes el crimen organizado si él mismo ha estado salpicado en esos casos? O sea, ese es otro tema de total hipocresía. Y además que él ha sido fiel desde el primer momento que lo nombraron, es un pasapapeles de Bukele. Lo que Bukele le ordena es lo que él hace. Y obviamente no investiga el mismo Bukele. Si hay más que evidencia de que cuando se censura, se declara reserva total a al manejo de los fondos públicos en salud, por ejemplo, para la pandemia, y ahora cualquier tipo de información que tenga que ver con manejo de recursos públicos está bajo reserva. Entonces, ¿quién quiere ocultar las cosas? ¿Quién las ha hecho mal? Y como dicen, la pobreza y la riqueza no se puede ocultar. Ahí tenemos el 90%. Compañera, y no, yo le quería, pero ¿de dónde sacan? O sea, ¿en qué cabeza cabe, como dicen allá en mi pueblo, que a un policía o a un soldado que muchas veces, porque no le tiene trabajito ni nada, pero en todo caso lo que quiero enfocar, que no tiene ninguna preparación jurídica, en ciencia jurídica, casi que el inconstitucional le dice, usted va a ser el juez, va a decidir en la calle quién es culpable o quién es inocente. O sea, ¿de qué estamos hablando? En la práctica, la policía y los soldados han estado decidiendo quién es culpable, porque solamente con verles la cara de gente pobre o gente trabajadora de los lugares donde vive la gente de escasos recursos, a esos los han capturado para hacer números y hacer el show que ha hecho a nivel mundial Nayib, gracias al cual se ha ganado el prestigio de que combate el crimen de una manera efectiva, cuando es mentira, porque en El Salvador seguridad jurídica no hay, seguridad personal tampoco la hay, porque definitivamente la pandilla ahí está latente, los jefes ahí están impunes, la gente del gobierno, que el gobierno salvadoreño tiene titulares en todas sus carteras que o ellos mismos actúan para cometer delitos o los avalan, y por lo tanto hechor y consentidor es pena igual. En conclusión, este régimen de terrorismo de Bukele lo que ha hecho es criminalizar a los pobres, criminalizar el derecho de las personas a exigir transparencia, a defender derechos humanos. Cualquier ciudadano que le exija ética o decencia a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas y mucho más de las comunidades donde hay interés económico o de algún tipo, ya sea el clan Bukele, ya sea sus amigos bitcoiners, ya sea de sus amigos cercanos que tengan algún interés en esa zona, pues utilizan todo este esquema de terrorismo de Estado y persecución contra los ciudadanos y ciudadanas para poderles quitar sus tierritas, para poderlos sacar de donde ellos quieren poner sus negocios, y así vemos la criminalización contra las comunidades de la floresta, los afectados del aeropuerto del Pacífico, y como esos muchos más ejemplos. Sí. Sí, en realidad es bien importante lo que se está haciendo a través de su medio de comunicación, el Frente Intercontinental, que se ha declarado como la ventana de la lucha popular salvadoreña a nivel internacional, porque a nivel internacional es donde la gente recibe más propaganda falsa y se lo creen. Pero a nivel nacional, claro, esa propaganda funcionó en algún momento, pero ya la gente que vive en El Salvador poco a poco se va enterando porque los van afectando, ¿verdad? Y precisamente el tema de la minería ha servido como un detonante para quitarle la careta
de fascista a este sinvergüenza de Nayib y su clan. No, Gracias. y yo recuerdo, perdón, de que en el caso de Glorita, del río de la contaminación de la central Izalco y toda esa lucha, tienen años, no está, o sea, ya estaba este tema de la minería, pero no se había abocado masivamente. No, y tenemos, mira, que pensar de un presidente, digo, de un presidente, para mí constitucional, que hasta se pelea con la inteligencia artificial del Twitter, es que somos, ¿verdad? A mí me preguntaron un EP y sinceramente sentí pena ajena, pues porque aunque es inconstitucional, pero yo creo que no es precisamente, no coincido en todo con el doctor Fortín, pero ese diagnóstico que dio hace años, desde que dio desde Bukele, más exacto no podía ser, compañera, o sea, a lo que hemos llegado, pues, ¿verdad? ¿No? Y nosotros expresar, pues, ¿verdad? Toda esa admiración que sentimos por ustedes, pues, ¿verdad? De esa lucha, pues, ¿verdad? Que son, hijas, pues, la esposa de un mártir de este pueblo, pues, ¿verdad? Realmente, y seguir ese legado, porque ahorita, si uno dice defiende el Estado de Derecho, defensor de los pandilleros, inmediatamente lo acusan, compañero, que vos sos defensor de los pandilleros. Adelante, Daniel, disculpa que... No, no, nada. Bueno, así, más que todo, compañero, yo creo que ha sido importante los temas que hemos tocado ahora porque nos damos cuenta que en estos momentos hay varias líneas, digamos, o campos de lucha para que todo aquel compañero que está dentro y fuera de El Salvador escoja, pues, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, hay necesidad de incorporarnos lo que son las luchas de lo que son los derechos humanos, la minería. Por ejemplo, está también el presupuesto justo para la universidad, lo que es el medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que un llamado que les hacemos a los compañeros, pues al pueblo salvadoreño, para que no tengamos, no, yo no me meto en esto ni lo otro. Si hay un campo, diferentes puntos de vista donde nosotros podemos ir a reforzar. Así que les pedimos, compañeros, que como decían las compañeras, están viendo de que se está tomando conciencia el por qué nosotros tenemos que incorporarnos. Entonces, compañeros, el llamado, así como también a ustedes por esos datos importantes donde nos han hecho también recordar aquellos mártires que dieron la vida para que nuestro pueblo, pues, de una u otra forma saliera en la pobreza en la que se encontraba. Lastimosamente, pues, no sé, parece que el pueblo, la juventud en estos momentos, creo de que no, como decía la compañera, no tenían conciencia, pues, el por qué nosotros no tenemos que repetir lo mismo que se dio en el pasado. Parece que la juventud no tiene mucha conciencia, pero bueno, también estamos viendo de que hay muchos jóvenes en estos momentos que se están incorporando también a las diferentes luchas, así que eso. Yo sé que por el tiempo, pero yo tenía una pregunta especial y es que cómo ustedes ven, por ejemplo, la traída de ese montón de gente que tenía Estados Unidos prácticamente es para el SECOT. ¿Cuáles son los problemas que ustedes le ven al futuro y en el problema que tenemos ahora? ¿Creen ustedes que el gobierno de Bukele se está metiendo en algo, pues, de que definitivamente traería problemas para El Salvador? Por ahí quisiera la pregunta hacerles a ustedes, compañeros. Bueno, Bukele, ¿verdad? Perdón, Nayib, a mí realmente me merece respeto el doctor Armando Bukele, porque francamente su esfuerzo, a pesar de ser una gente con dinero, pues era muy valiente y brillante en sus exposiciones sobre la defensa de la democracia, de lo que son los valores democráticos, incluso cómo defendió a este pueblo palestino, ¿verdad? Del cual él se sentía parte y muy orgulloso. Y no obstante eso, no despreciaba a nuestro pueblo como lo hace Nayib y su familia, ¿verdad? Pero entonces, lo que sí es importante destacar que nuestro, nuestra juventud, nuestro país, definitivamente tiene la responsabilidad en este momento de tomar conciencia de cuáles son nuestros derechos, de cómo es que se ha logrado
porque hemos logrado mucho. Eso de decir de que no logramos nada y que pobrecito el que se murió, que no, ¿verdad? Nuestro orgullo principal es tener dentro de nuestra familia un Herbert Anaya que no se doblegó ni ante la tortura, porque lo quisieron doblegar, ¿verdad? Te ofrecemos dinero, te ofrecemos matarte si no haces caso, ¿va? Y seguir difamando a este pueblo, pero Herbert se aferró a esa valentía de este pueblo y se cuestionó cuando le decían, nos tenés que decir la verdad para nuestro pueblo, ¿cuál es? Pues ser un despedido ahora, o que ya lo despidieron al nomás llegar Nayib, o después ya cuando están haciendo los ajustes para lograr quedar, tomar, digamos, la postura que quiere el Fondo Monetario Internacional, ser un desplazado, que le quiten su tierra donde vive y donde se gana la vida cosechando la tierra, ser un capturado arbitrariamente, solo por estar en el lugar equivocado o solo por ser un defensor de los pueblos originarios, ser un defensor del medio ambiente, del agua, ser un defensor de los derechos humanos, rescatar dignamente el hecho de ser descendientes de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, sentirnos orgullosos en lugar de irnos a esconder y decir, ay no, que no me confundan ahí, o que no recuerden que yo fui sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, o que soy la viuda de Herbert Anaya, a quien lo acusaron de ser el cerebro de la comisión que hacía el trabajo que le ordenaba el FMLN para difamar al gobierno. Cuando Herbert les decía la verdad, yo lo que digo, todo está documentado. O sea, y no puedo traicionar a esas personas que llegaron a la oficina o que nosotros buscamos para tomar sus testimonios. Y esos testimonios son valiosos. La misma compañera esta que estaba con Marianela cuando la mataron, me dice, yo quiero saber dónde están esos archivos de todos esos reportes que en forma muy difícil nosotros recogíamos sobre los bombardeos, sobre las masacres, sobre los asesinatos individuales o las capturas y torturas. Yo tengo mucho interés en que eso se publique, y precisamente parte del trabajo que estamos tratando de hacer como colectivo de derechos humanos es sacar un libro sobre Herbert, ¿verdad? Herbert en la universidad, Herbert en el movimiento de jóvenes cristianos, Herbert en la CDH, en los diferentes momentos, porque Herbert fue muy vehemente con la narrativa de lo que vive nuestro pueblo. Entonces, bueno, ahí. Con lo de la pregunta, yo lo que sé, ¿verdad? Yo no soy abogada ni tengo ningún conocimiento a nivel de derecho internacional, pero hasta donde yo tengo entendido no existe ningún marco regulatorio de lo que ha hecho Bukele ofreciendo nuestro país como una cárcel para otro país. Lo que yo veo es una muestra a nivel internacional de cómo se ocurren las cosas en El Salvador de forma arbitraria, con las patas, haciéndolo lo que se le ocurre, porque eso francamente no está regulado, y aparte no se ha seguido el debido proceso. Se ha criminalizado gente que es inocente, que su único delito es estar ilegal en un país. Y a mí me sorprende muchísimo que un país con un Estado de Derecho tan, o con la separación de poderes tan fuerte y con tantos siglos de experiencia, pues haya cedido ante un charlatán, un farsante como es Bukele, que ofrece nuestro país como una cárcel, que aparte el SECOT tiene las condiciones, está contaminando los ríos de las comunidades aledañas, le ha quitado esas tierras a las comunidades para esa cárcel, que es una ofensa para mí como salvadoreña, es una ofensa totalmente. Entonces lo que está ocurriendo, y gracias a Dios que las redes sociales le han dado voz a los parientes de esas víctimas, de esas personas que han sido llevadas de forma arbitraria al SECOT. Gracias a Dios hemos conocido de primera mano pues sus testimonios afirmando
y las pruebas, pues, afirmando que no, que son personas inocentes, no son del Tren de Aragua, no son pandilleros, no son criminales. Y bueno, es simplemente el mundo se está dando cuenta de lo farsante que es Bukele, de lo farsante que son sus mentiras para justificar procesos irregulares, arbitrarios e ilegales como ese que ha ocurrido. Es que ellos están en un limbo, porque realmente ellos no tienen, no están a la orden de ningún juez salvadoreño, ni tampoco a la orden de un juez en Estados Unidos. Esta gente ha sido, digamos, capturada para ser deportada a su país de origen, pero no sé cómo, cuál fue la idea, ¿verdad? Pero esto desnuda la naturaleza de esa derecha a nivel nacional e internacional, ¿verdad? ¿Cómo justifican la barbarie? Porque en el caso de los venezolanos, solo por ser venezolanos y que han buscado la vida metiéndose ilegalmente a un país que se ha vendido como el paladín de donde la gente resuelve su problema económico. Entonces la gente viene, llega a la convicción de que en Venezuela, por ejemplo, donde se han aplicado medidas que perjudican más que al gobierno a la población a nivel económico, entonces han salido a buscar supuestamente la solución económica. Ese es el delito de ellos. Ellos no han cometido ningún delito, pero la justificación en El Salvador y en Estados Unidos es que mandaron criminales pertenecientes a una organización criminal internacional, una organización criminal que hasta hace poco tiempo no existía en el imaginario internacional. Esto ha sido creado justamente para justificar la barbarie que se está cometiendo contra personas migrantes, porque aquí el tema es que está criminalizándose la migración, cuando la migración para Estados Unidos ha sido una realidad de los que ahora mandan en Estados Unidos. La migración se ha alimentado de los que vinieron de Europa, de Inglaterra, de Francia, de todos esos países, a quitarles a los apaches, a los sioux, a los pueblos originarios en Estados Unidos sus tierras y haberlos convertido en un país de multinacionalidad, pero que ahora, después de que han explotado y sobreexplotado la mano de obra eh, irregular en Estados Unidos, ya no le sirve o propagandísticamente ya no le sirve. Lo concreto es que en El Salvador, Nayib Bukele se está metiendo en un problema muy grande porque violar los derechos humanos, tanto de salvadoreños como extranjeros, es igual. Se está configurando un verdadero genocidio, ¿verdad? Que es exterminio de grandes cantidades de población a través de matarlo directamente con torturas o tal, o quitarles la alimentación, el agua, para que se mueran, pues. Mire, Lo mismo compañera, que disculpe o sea, no trajo inversión este gobierno de en microchip, en maquila textil por último, pero sí estamos vendiendo campos de concentración, discúlpeme. Y la otra cuestión que quería preguntarle, vaya, cuando el finado Paco Flores hizo a cambio de una renovación del TPS, entiendo yo, recibir el Triángulo Norte, pero algunos de ellos estaban en pandillas y habían cometido, digamos, algunos delitos en Estados Unidos, pero al bajarse en el aeropuerto de El Salvador quedaron libres porque en El Salvador no había, así lo que usted que no, entonces, ¿cuál es el delito? Aunque hubieran algunos de esos que hubieran sido del tal Tren de Aragua, ¿cuál es el delito que han cometido en El Salvador estos venezolanos? Que en su mayoría el único falta es haber migrado, pues, ¿verdad? Entonces, No, ¿basado en qué los tienes presos? y luego la brutalidad con que han sido tratados al llegar, o sea, tanto los migrantes deportados
de El Salvador como los de Venezuela, pues. O sea, los han tratado como criminales ahora al estar llegando al Salvador para seguir lo que es ese imaginario que quiere implementar también el actual gobierno de Estados Unidos. Pues eso. Sí, estamos en una situación, como digo, donde quieren callarnos por presentar un panorama donde ya nada se puede hacer. Pero eso es en la medida en que aceptemos esa narrativa, nos van a ganar. Tenemos que mantener nuestra firmeza de combatir el crimen estatal a como dé lugar. Y tarde o temprano eso lo vamos a lograr si nos organizamos. Si no, pues ahí vamos a tener más víctimas porque entre más nos callamos, más avanza el proyecto de muerte, ¿verdad? Y el proyecto de anular los derechos que se han conquistado a través de la historia de la humanidad, porque 8 horas laborales no fueron un regalo, ¿verdad? El derecho al habeas corpus no es un regalo, el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres no es un regalo, ha sido lucha constante en donde pues mucha gente se ha sacrificado para que nosotros continuemos con mucha valentía el ejemplo de ellos. Bueno, algo más, si no, compañeros, vamos a ir terminando quizás el conversatorio de este día, porque bueno, ya tenemos hora y media más o menos. Es bien interesante cuando uno las tiene a ustedes, no quiere terminar estos programas. Así que les agradecemos, en verdad, es el tiempo que ustedes nos dan, la paciencia que nos tienen ahí, bueno, y que también de una u otra forma, pues nos hacen entender cuál es la situación real del Salvador, más que todo para todos aquellos salvadoreños que estamos fuera de nuestras fronteras patrias, nuestros pulgarcitos, les agradecemos bastante. Así que le vamos a pedir, vamos a ir pidiéndole ya al compañero Marvin, que si nos da ahí despidiendo del programa de ahora, Marvin, y bueno, es que estemos pendientes para los próximos conversatorios, así que adelante. No, yo, que ha sido un honor tener la compañera Mirna, Edith, Glorita, pues como le dimos de cariño a la compañera Gloria y a todo, y es bueno que ustedes nos hablen, porque nosotros los que vimos fuera necesitamos ir avivando, como decimos allá en mi pueblo, ya no pensar si hay un tipo que en verdad se pelea, todavía le dice espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? El cuento de los hermanos Green está muy jodido, pues ya es tiempo de que y equivocarse, como yo digo, la gente que de buena fe lo apoyó, equivocarse es de humano, pero rectificar es de sabio. Este tipo no nos va a llevar a ningún lugar, pues, ¿verdad? Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagay, un salvadoreño preocupado por toda la situación que se está viviendo actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, compañero Marvin. No sé, compañerita, si algo más que ustedes creen que se les ha quedado y que es importante decirlo, y si no, pues despedirnos ya de nuestra audiencia por este día y esperamos pues tenerlas también ahí una próxima vez. Así que adelante. No solo agradecer el espacio e invitarles pues a cerrar filas con rótulos, con poemas, con pinturas, diciendo sí a la vida, no a la minería. La minería es un proyecto de muerte que ni por todo el oro del mundo vale la pena aceptar que en nuestro país se implemente. Bueno, yo también agradecer el espacio. Soy Edith Anaya, una salvadoreña preocupadísima por el país. Nací durante la guerra, viví situaciones extremas dentro de la guerra, fui presencialmente, vi cuando mi padre fue secuestrado, viví esa situación de persecución política en el país y por lo tanto, como sobreviviente también de todas esas situaciones, rechazo contundentemente la violencia de Estado contra la población que tiene derecho a exigir
transparencia, rendición de cuentas, respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. Eso no es ningún delito. Esa ha sido una de las grandes conquistas que nos ha costado literalmente sangre y por tanto, pues mi compromiso como salvadoreña, como ciudadana del mundo, es seguir levantando la voz desde donde se pueda, con poquito, rompiendo el cerco mediático de esa poderosa maquinaria propagandística de farsas, de mentiras, de nayiks, pues de esa forma uno pues da su pequeño aporte y pues también como familia, que siempre hemos estado comprometidas con el rescate de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos. Es un gusto para mí haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Gracias, compañera, pero sabe, me voy a tomar el atrevimiento. Antes de entrar al aire, usted estaba diciendo un pensamiento, me parece. No sé si me gustaría que si lo podría decir al aire. Ese es El poema. El el poema. poema de Osvaldo Escobar Velado, un Ok. poeta salvadoreño que dice, esta es mi patria, un montón de hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres, un panal de hombres y mujeres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas, intensamente amargo. Esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo. Cada ministro del gobierno democrático, un demagogo, que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende. Ayer oí decir a uno de esos técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien, que las divisas en oro de la patria iluminan las noches de Washington, que nuestro crédito es maravilloso, que la balanza comercial es favorable, que el precio del café se mantendrá como un águila ascendiendo y que somos un pueblo feliz que vive y canta. Así marcha y camina la mentira entre nosotros, así las actitudes de los irresponsables y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos 3 o 4 poetas empleados del gobierno. Digan, griten poetas del alpiste, digan que somos un pueblo desnutrido, que la leche y la carne se la reparten entre ustedes después que se han hartado los dirigentes de la cosa pública. Digan que el rábano no llega hasta las mesas pobres, que diariamente mueren cientos sin asistencia médica y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre a plena flor de calle. Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional, que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza. Por eso grito y aseguro en todas partes donde vivo, el cerro, en todas partes donde canto, el hambre y el dolor junto a los hombres y mujeres, la miseria golpeándoles la vida hasta quebrar el barro más cocido del alma. Y a eso, amigo y amiga, se le llama patria y se le canta un himno y hablamos de ella como cosa suave, como dulce tierra a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. Mientras tanto, al occidente de la casa que ocupo, hay una imagen encaramada en el mundo. Mayor razón para que viera claro. No sé si lo termino. Ahí está. Es larguísimo, pero bueno, esa es una clara estampa de nuestra patria en este momento. Actual, agravada todavía. Muchas gracias, compañera. Bonito, bonito el poema este. Bueno, sí, un aplauso para la compañera. Bueno, y a todos aquellos compañeros, un llamado también para aquellos, quisiera hacer para todos aquellos compañeros que en muchas ocasiones dicen, miren, yo no me quiero meter en nada porque yo ya di lo que tuve que dar en el pasado. Recuerden algo, después de escuchar a las compañeras, uno se tiene que dar cuenta que la lucha continúa. No podemos quedarnos diciendo, ya di lo que di. No, la lucha en estos momentos es de todos, porque el bienestar de nuestro pueblo no tiene que ser solo para un grupo de compañeras o compañeros que están hasta dando la vida, que pueden perder la vida
vea, que es lo más precioso que podemos tener. Así que mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo para todos ustedes, un abrazo. Vamos a ir terminando con el tema que nos caracteriza como Frente Intercontinental y muchas gracias, compañeras, de nuevo por el tiempo que nos han dado. Bueno, gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las